Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a tratar sobre los números cuánticos como una consecuencia directa de la ecuación de Schrödinger. Si nosotros hemos leído lo que nos pone en la teoría, deberemos de saber que gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg no podemos definir exactamente la posición de los electrones ligados a la atracción coulombica del núcleo atómico. Pero como ya nos introdujo de Broglie, sabemos que este electrón tiene una naturaleza ondulatoria, aparte de una naturaleza corpuscular, tiene una naturaleza ondulatoria y que, más concretamente, actúa como una onda estacionaria. Al igual que una onda estacionaria, por ejemplo, de las ondas que se producen en las cuerdas de las guitarras, una cuerda que está sujeta a dos extremos fijos, pero que en el caso de nuestro electrón, estas restricciones que van a conferirle ese carácter estacionario son de una índole energética. Aprovechando lo anterior, lo dicho por Heisenberg y lo dicho por de Broglie, Schrödinger propuso una ecuación de ondas como una complicada ecuación diferencial de segundo grado, que es la que estamos viendo en la pantalla. Esta ecuación vemos que tenemos un término de energía, el número, la letra E, que se refiere a la energía total permitida para cada electrón, para un electrón determinado. Y V es el potencial que tiene este electrón. Y esta ecuación está escrita en función de la posición en el espacio, ya que nosotros el electrón lo podemos encontrar en cualquier posición en el espacio. Y por eso se refiere a las coordenadas X y Z, que son las que define el espacio. Esta función de onda, que es la solución, nuestra función de onda psi, depende de ciertos números enteros. El valor que tome esta función de onda depende de unos números enteros llamados números cuánticos, que como ya deberíamos de saber son NL, M sub L y M sub S. Por tanto, estos números cuánticos surgen de esa ecuación de Schrödinger. Dicho de otra manera, obtendremos una función de onda determinada en función de esos determinados números enteros. Lo importante de esta función de onda no es esa función de onda en sí, sino que es la función de onda elevada al cuadrado. Esta función de onda elevada al cuadrado lo que nos está dando es la probabilidad de que un electrón se encuentre en una zona del espacio. Y a lo que llamaremos orbital es aquella zona en la que la probabilidad de encontrarlo es superior al 90%. Y los números cuánticos solamente nos van a dar la noción del tamaño, de la forma y de la orientación que va a tener esa región en el espacio en la cual tenemos más probabilidad de encontrarnos con ese electrón. El último número cuántico, al cual no hemos hecho ninguna referencia todavía, que es el momento magnético de spin, que informa sobre la naturaleza magnética intrínseca a la partícula, que en este caso se trata del electrón, y cuyo valor solamente puede tomar los valores más un medio y menos un medio. Por tanto, nosotros realmente lo que es el orbital viene definido únicamente por estos tres números cuánticos. El número cuántico principal, n, el número cuántico secundario o azimutal, L, y el número cuántico magnético, M sub L. Y por tanto, en cada orbital únicamente podremos tener la posibilidad de albergar dos electrones, uno que tenga ese momento magnético positivo de un medio y otro que tenga ese momento magnético negativo de menos un medio. Por tanto, en cada orbital únicamente voy a poder albergar esos dos electrones de naturaleza opuesta. En función de la combinación de los distintos números cuánticos posibles, voy a tener unos orbitales u otros. Vamos a empezar a describir el número cuántico principal, n. Este número cuántico principal va a representar el nivel energético de un orbital. Por tanto, a mayor n, el orbital tendrá mayor energía. Y no solo eso, sino que también nos va a dar una idea del tamaño del orbital. Por tanto, con n vamos a tener el tamaño del orbital y el nivel energético que va a tener ese orbital. Aunque ya veremos más adelante, con el principio de construcción de Aufbau, que a mayor número atómico, por tanto a mayor cantidad de electrones en el átomo, esa repulsión entre estos mismos electrones va a hacer variar el nivel energético y no solo va a depender de n, pero solamente para elementos que tengan muchísimos protones, elementos muy pesados, elementos con elevado número atómico. Los posibles valores que puede coger este número cuántico principal son los valores enteros 1, 2, 3, etc. Realmente puede coger cualquier número, lo único que todos los elementos que conocemos solamente llegan a un número de n igual a 7.
Por tanto, n puede coger estos posibles valores. Hablando del número cuántico secundario o azimutal, el número cuántico L, este número cuántico nos informa sobre la forma que va a tener esa región en el espacio, la forma que va a tener ese orbital y va a depender del valor de L. A su vez, el valor de L también depende del valor que tenga n. El valor de L viene fijado por el valor de n. Así, L puede tomar los valores a partir de 0, de unidad en unidad, hasta un valor inferior al valor de n. Nosotros únicamente vamos a tratar con 4 tipos de orbitales, ya que en la naturaleza pues no vamos a ver otro tipo de orbitales. Para un valor de L igual a 0 voy a tener una forma para el orbital que va a ser esférica, completamente esférica, y que por eso vamos a llamarlo como orbital S. Cuando L tiene el valor de 1, nos vamos a encontrar con un nuevo orbital con una forma bilobular, que vamos a ver a continuación, que vamos a llamar orbital de tipo P. Y cuando L vale 2, el orbital vamos a llamarlo orbital D, que también tiene una forma lobulada, pero diferente de los P. Y luego el valor de 3 para L va a referirse a los orbitales de tipo F, que van a tener otra forma diferente a los anteriores. Nosotros podemos ver cuál es la forma de los orbitales F, pero ya van a ser una forma un poquito complicada que no vamos a dibujar aquí. Sin embargo, la forma de los orbitales S es muy sencilla, ya que se trata de una esfera. Por tanto, si nosotros tenemos aquí el núcleo atómico y dibujamos los ejes coordenados para el espacio, ese orbital no es más que una región esférica en la que se concentra una alta densidad de probabilidad de encontrarnos con ese electrón. El orbital P es un orbital que va a ser un orbital bilobular y va a estar definido pues en una de las 3 direcciones, como vamos a ver. Su forma principal será esta, en la que yo voy a tener una alta probabilidad de encontrarme ese electrón. Como siempre, mayor la probabilidad cuanto más cerquita estemos del núcleo. Y los orbitales D van a tener diversas formas, pero la principal va a ser la de la bilobular. Por ejemplo, aquí estaríamos dibujando un solo orbital D. Nuevamente, la densidad electrónica que se distribuiría de esta manera, aproximadamente. Nosotros tenemos en nuestros libros de texto unas imágenes muchísimo más bonitas que la que estamos dibujando para este vídeo. Y como hemos dicho, en los orbitales F pues ya no vamos a entrar en su dibujo ya que es muy complicado. Luego, aparte del número cuántico azimutal, tenemos el número cuántico magnético m sub n. El número cuántico magnético realmente nos da una idea de la orientación que va a tener ese orbital con esa forma determinada en el espacio. Las posibles orientaciones dependen nuevamente de la forma del orbital que nosotros tengamos, por tanto van a depender del número cuántico azimutal. Y los posibles valores de esa orientación, las posibles orientaciones, vendrán dadas desde un valor de menos L, sumándole un número entero, pasando por 0, hasta el valor de más L. Estos serán los posibles valores de m sub L que vamos a poder tener para un orbital en concreto, para un tipo y forma de orbital concreto. Y finalmente, una vez que ya hemos definido el tamaño y energía, la forma y la orientación del orbital, sé que en cada orbital podemos tener 2 tipos de electrones moviéndose en torno a ese núcleo. Por tanto, voy a poder tener un electrón que tenga un momento intrínseco, un momento magnético intrínseco de más 1/2 o de menos 1/2. Uno de los dos. Solo cabrán esos 2 electrones. Ahora vamos a construir una tabla con las diferentes posibilidades. Vamos a comenzar construyendo la tabla en la que vamos a ver para cada valor de n los posibles valores de L y con los valores de L los posibles valores de m sub L, que entre los 3 me van a definir el tamaño del orbital, el tipo o forma de orbital y la orientación que van a poder tener estos tipos de orbitales. Vamos a empezar con el primer valor para n, que como hemos visto, los valores para n solo pueden ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Los únicos que vamos a ver los que se corresponden con todos los elementos de la tabla periódica. Por tanto, para el primero de ellos, n vale 1. Y el valor de L, que está fijado por ese valor de n, solo puede ir de 0 hasta un valor justamente inferior al valor de n, inmediatamente inferior. Por tanto, aquí el valor de L irá de 0 a 0, por tanto, único valor 0. Y para ese valor de L, los posibles valores de m sub L, que hemos visto que iban desde un valor negativo de L, aumentando de unidad en unidad pasando por el 0 hasta un valor de más L. Por tanto, aquí con ese 0 solo podrá ir de menos 0 a 0 pasando por el 0, por tanto 0. Y con estos tres números acabamos de fijar nuestro primer orbital, que será el orbital 1 y como L se trata de 0 y 0 nos daba una forma para el orbital esférica tipo S, se tratará del orbital 1S. Nosotros aquí podemos tener dos electrones, pero dos electrones de naturaleza magnética opuesta, con un momento magnético intrínseco de más 1/2 y otro con un momento magnético intrínseco de menos 1/2. Por tanto, voy a poder aquí tener esos dos electrones. Vamos a continuar con un valor de n igual a 2, que será nuestro siguiente nivel energético. Para un n igual a 2, nosotros ya podemos tener varios tipos de forma para ese orbital, ya que L ahora va a poder tomar los valores de 0 y 1. 0 porque va de 0 hasta un valor de n-1. n-1, aquí es 2 menos 1, por tanto de 0 a 1, 0 y 1. Para el valor de L igual a 0, puedo tener una única orientación, por tanto un único valor de m sub L, 0. Al ser esférico, pues ya lo puedo rotar todas las veces que quiera, que al ser esférico siempre va a tener la misma orientación. Y se trataría esta combinación de tres números cuánticos de un orbital tipo 2s. Y nuevamente en ese orbital, como podemos tener o albergar esos dos electrones de naturaleza magnética opuesta, podremos tener esos dos electrones. Para ese mismo nivel yo puedo tener otro tipo de orbital, que es el orbital que le corresponde un valor de L igual a 1, que es el orbital P, como hemos visto. Por tanto, tendremos orbitales de tipo P. Para ese tipo de orbital podemos tener varias orientaciones, ya que va a ir desde menos L pasando por el 0 hasta más L. Por tanto, orientación menos 1, 0 y 1. Y aquí tenemos tres tipos de orbitales. 2px para esa orientación, 2pi y 2pz para esa última orientación. Y nuevamente en cada tipo de orbital, por esta combinación de números cuánticos, aquí tengo un tipo de orbital con una orientación en el que caben nuevamente esos dos electrones de naturaleza magnética opuesta. Luego tenemos este otro tipo de orbital con esa orientación en el que nuevamente podremos albergar esos dos tipos de electrones. Y con la última orientación de todas conseguimos otro tipo de orbital en el que nuevamente cabrán esos dos electrones. Por tanto, 2pz al cuadrado. Si nosotros dibujamos estos tres orbitales, tenemos el primero, orientación en X, orientación para m sub L igual a menos 1. Por tanto, si este sería el eje X, ese orbital es este de aquí. Para m sub L igual a 0, 2pi será un orbital en el eje Y, que será este. Y para la tercera orientación, para m sub L igual a 1, tenemos el orbital 2pz, que está orientado a lo largo del eje Z. Y tendremos este orbital lobular que se orienta a lo largo del eje Z. Por tanto, siguiendo esta forma de obtener los distintos orbitales, podremos ir construyendo las diferentes combinaciones de números cuánticos. Por ejemplo, en esta primera, nosotros podemos tener estas dos posibilidades. Un electrón que se encuentre en el primer nivel energético. Ese primer energético, un tipo de orbital tipo esférico para un valor de L igual a 0, cuya orientación va a ser 0, ya que no se puede orientar de otra manera, y que tendrá una naturaleza magnética u otra, pues más 1/2, o el mismo orbital
para otro electrón con naturaleza magnética de -1 metro. Para el siguiente, pues nosotros podemos encontrarnos un electrón que esté en un tipo de orbital caracterizado por un nivel energético 2 con una forma 0 esférica y una orientación nula, porque no tiene otra orientación, y podremos tener dos electrones. Por tanto, puedo tener un electrón con esa naturaleza magnética en un orbital de energía 2 de forma S de orientación nula con una naturaleza magnética de +1 medio. O podemos tener un electrón que esté en el nivel 2 para un tipo de orbital esférico para una orientación nula con una naturaleza de -1 medio. De esta manera iríamos obteniendo todas las combinaciones de números cuánticos que van a definir tanto la energía como el orbital en el que se pueden encontrar todos y cada uno de los electrones que pertenecen al átomo. Y así ya aquí vemos que el principio de exclusión de Pauli tiene todo su sentido, ya que si tenemos dos electrones con los mismos números cuánticos, realmente quiere decir que hay dos electrones que simbolizan al mismo electrón, por tanto esto no se podría tener. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos hecho una breve introducción teórica sobre la relación entre los números cuánticos, los electrones y los orbitales posibles en donde los electrones pueden estar. En el próximo vídeo vamos a ver algunos ejemplos en el que vamos a utilizar todas estas nociones. Hasta ahora, chicos.